Amados hermanos, muchas bendiciones de parte de Dios para cada uno de ustedes. Para los que no me conocen, soy Kevin Familia, siervo de Jesucristo. Soy una persona paralítica ya hace 24 años, para honra y gloria de Dios, dándole toda la honra al único Rey de Reyes y Señor de Señores. Y quiero compartir una palabra de parte de nuestro Señor que se encuentra en Juan 13, 15 a 17, y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: porque ejemplo he dado para que como yo he hecho, también vosotros hagáis. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mejor que el que le envió. Si sabéis esta cosa, bienaventurados seréis si la hiciere. Así es, somos más que bienaventurados cuando escuchamos la palabra de Dios y la ponemos en práctica. Dice: ejemplo he dado para que como yo he hecho, también ustedes hagan. Y podemos ver como nuestro Señor, aun siendo Dios, creador del cielo y de la tierra, nunca busca humillarnos ni menospreciarnos a nosotros. Lo digo porque aunque nosotros somos inferior a Él y quizá a demás personas, muchos de nosotros nos creemos superiores a los demás y nos gusta humillar y pisotear a las demás personas, incluso personas que dicen creer en el Señor Jesucristo. Por eso es el que dice que ejemplo he dado en humildad, en obediencia, en amor, siendo misericordioso, bondadoso, compasivo, dejando de pensar en sí mismo para pensar en los demás, principalmente en nuestra salvación, para que estemos con Él en el reino de los cielos. Si hemos de seguir el ejemplo de Jesucristo y andar en su paso, debemos procurar hacer la misma cosa de acuerdo con el modelo que Él estableció. Jesucristo nos dio ejemplo perfecto. Ser una luz significa ser ejemplar. A alguien que da el ejemplo es un modelo a seguir para los demás. Hemos hecho convenio de seguir a Jesucristo, el gran ejemplo. Tenemos la responsabilidad de aprender de Él las cosas que enseñó y lo que hizo durante su ministerio terrenal. Habiendo aprendido estas lecciones, estamos bajo el mandamiento de seguir su ejemplo. Jesús demostró la grandeza de su espíritu y la magnitud de su fortaleza hasta el mismo fin de su vida, hasta el último instante de su vida terrenal. Ni siquiera en aquella última hora de sufrimiento, de agonía, se sumió egocéntricamente en su propio pesar ni en la perspectiva del dolor inminente, sino que se dedicó vehemente a atender las necesidades de las demás personas, presente y futura, de su amado hijo, de su iglesia aquí en la tierra. Sabía que la seguridad de esto, individualmente y como iglesia, radicaba únicamente en un mutuo amor incondicional. Pareció concentrar toda su energía en las necesidades de ellos y le enseñó, por ejemplo, lo que le enseñaba por el presente. Le dio palabra de consuelo, mandamiento y advertencia, tanto durante su ministerio terrenal entre su rebaño en la tierra santa, como en su ministerio después de esta vida entre su oveja esparcida en este mundo. El Señor demostró su amor y su preocupación por la persona enferma individualmente, sin hacer excepción de persona. Mientras se encontraba en medio de una multitud, Jesús sintió el toque de una mujer que buscaba aliviar para un mal que sufría desde hacía 12 años. Esto se encuentra en
Lucas 18, 43 al 48. En otra ocasión vio mucho más allá de los prejuicios cerrados de una muchedumbre que condenaba y del pecado de la persona que había sido acusada, y quizá percibiendo en ella el deseo de arrepentirse, Jesucristo eligió ver el valor de la persona y le mandó que se fuera y no pecara más. Esto se encuentra en Juan 8, 1 al 11. En otra ocasión tomó a los niños pequeños, uno por uno, y los bendijo y rogó al Padre por cada uno de ellos. Esto se encuentra en Mateo 18, 2. Al acercarse rápidamente la prueba que tendría que soportar en Getsemaní y en el Calvario, y agobiado por tantas preocupaciones, el Salvador se detuvo a observar a la viuda que echaba sus dos blancas en el arca de la ofrenda, lo único que poseía. Esto se encuentra en Marcos 12, 41 al 44. En forma similar, vio a Zaqueo, quien era de baja estatura, que se había subido en un sicomoro para ver el Hijo de Dios, ya que debido a la gran multitud que lo rodeaba, le era imposible verlo. Esto se encuentra en Lucas 19, 19, 1 al 5. Y finalmente, mientras colgaba agonizante en la cruz, el Salvador hizo caso omiso de su propio sufrimiento y expresó preocupación por la demás persona y por la llorosa mujer que había dado la vida, por su madre, por la mujer que le había dado, que había nacido de ella, que era María. Esto se encuentra en Juan 19, 25 al 27. Qué maravilloso ejemplo a seguir, aún en medio de gran dolor y aflicción personales. Nuestro máximo ejemplo extendió la mano para bendecir a los demás. Su vida no se hallaba centrada en las cosas que no poseía, sino en prestar servicio a los demás, dejando su grandeza, dejando todo. Dice que ni siquiera tenía dónde recostar su cabeza. Todo eso lo hizo por amor a nosotros, para que nosotros sigamos su ejemplo y dejemos de ser egoístas, dejemos de pensar en nosotros mismos, que nosotros lo demos todo por Él, que le demos el primer lugar a Él, así como Él nos da el primer lugar a nosotros, dando su propia vida, dejando su trono, dejando su grandeza, no buscando grandeza ni fama, para que también nosotros sigamos su ejemplo de amor como hijos de Él que somos, y lo pongamos en práctica, que seamos luz, así como Él es luz para nosotros, que también nosotros seamos luz para toda aquella persona que andan en tiniebla, en oscuridad, y que a través de nosotros reconozcan a Jesucristo como único Señor y suficiente Salvador, y ellos también sean salvos. Así que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes, que el Señor le bendiga y le guarde, se le ama en el amor de Cristo Jesús.